Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas y voy a mostraros en este vídeo tutorial lo que llevo dentro de mi mochila cuando participo en triales de larga duración, como puede ser Arinsal, Camprodon y este tipo de triales. Así que estad atentos porque creo que os va a resultar muy interesante. ¡Vamos a ello! En primer lugar voy a hablaros de la mochila. La mochila que estoy utilizando es una mochila que podéis encontrar en centros comerciales como puede ser Decathlon y todo este tipo de superficies. No es muy cara, la verdad no hace falta que sea una mochila específica de alguna marca de motos de trial que suelen ser un poco más caras y la verdad me da muy buen resultado. Tiene muchos bolsillos, muchos departamentos, trae también para el camelback, para beber. En definitiva, pues es una mochila muy buena para mi gusto. También está la opción de utilizar una riñonera tipo esta que tengo aquí, que es ideal para herramientas, pero esta la suelo utilizar en triales normales, ¿no? Y en esta riñonera para un trial de larga duración no la veo muy idónea, pero también podéis utilizarla, ¿por qué no? O incluso compaginar, lo que pasa es que ya sería demasiado peso. Voy a mostraros a continuación pues lo que llevo dentro de la mochila. En primer lugar os voy a hablar de un pequeño kit de primeros auxilios, por así decirlo, por si tengo alguna caída, algún raspón, poder curarme y limpiarme. Bien, aquí tengo en una bolsita, en esta bolsita vienen dos sobrecitos de toallitas desinfectantes para poder curarme si me caigo y me rozo, unas gasas y unas tiritas, tampoco viene mucho más, pero sí que me gusta llevar esto en la mochila para poder pues curarme en un momento dado. También suelo llevar este alivio de picaduras porque en el monte, sobre todo en verano, hay muchas avispas, arañas y tal, y luego pues también llevo unos pañuelitos. En el tema de pues un poco aporte energético, sí que me gusta llevar dentro de la mochila agua con sales minerales, ¿vale? Cada uno pues ya en función de lo que le guste pues se puede utilizar un tipo u otro de sal mineral, como puede ser Isostar u otros productos que tengan estas características. Y también llevo pues geles, ¿vale? 2 geles y 2 barritas energéticas. El gel me lo suelo tomar cada hora aproximadamente, me tomo un gel y luego voy alternando con una barrita energética, depende de cómo me encuentre físicamente y del calor que haya en ese momento en el trial. Pero es muy importante hidratarse mucho, ¿vale? Entonces también podéis optar por llevar una botella de agua dentro de la mochila si no os gusta mucho el camelback. Pero es muy importante que llevéis algo de aporte energético para ir recuperando pues las energías que vamos desgastando cuando hacemos trial, ¿vale? Bueno, continuamos. Posteriormente os voy a hablar del recambio que llevo para mi moto. Es un recambio pues que podéis llevar igualmente independientemente de la moto que tengáis. Llevo una palanca de freno trasera, ¿vale? Y aquí llevo una palanca de cambios y 2 manetas. Y aquí llevo una llave 10 y una 6-7, ¿vale? Aquí todo junto. Lo llevo aquí en un pack. Luego llevo aquí una llave plana, ¿vale? Pues que trae pues una 10-11, 13, una 21 para la rueda, trae una 19 para la bujía. Es una llave pues que tiene multifunción en cuanto a opciones. La verdad es que es bastante práctica. Luego llevo unos alicatitos pequeños de punta que también sirven para cortar. Y aquí llevo una bujía imprescindible de recambio, nueva, ¿vale? También es importante, luego haremos otro vídeo de qué tenemos que revisar a la hora de ir a estos triales. Luego aquí quiero mencionar que llevo una abrazadera. ¿Y por qué llevo esta abrazadera? La llevo porque tenemos estas abrazaderas de
enganche rápido normalmente ya en todas las motocicletas. Puede ser que alguna se escape con algún golpe y sería bastante complicado volverla a poner si no tenemos unos alicates grandes. Entonces, una opción es llevar una de estas que va desde 12 a 22, ¿vale? Es decir, cubre perfectamente el diámetro de los tubos del refrigerante de esta moto. Y luego pues llevo aquí una selección de tornillos concretamente de esta moto, de la Vertigo Nitro, que podrían perderse, pues llevo un poquito de recambio. También llevo un par de obús y un quita de obús por si tengo que meter aire a la rueda. Hablando de la rueda, pues llevo un bombín, una bombita. Esta bombita también tiene la opción de poner el gas, ¿vale? Para darlo un poco más rápido. Y aquí llevo un kit, pues para reparar si tengo algún pinchazo con lo básico, ¿vale? La bomba, pues el puntero para hacer el agujero y luego pues para meter la mecha, pues la herramienta correspondiente. Bien, luego llevo una herramienta multifunción que utilizo con la bici de montaña, que me parece muy buena. Trae una llave Allen aquí, como podéis ver, que vale para quitar la rueda delantera, además se quita y tenemos aquí otra llave Allen más pequeña. Y luego pues lleva todo el juego de llaves Allen, destornilladores y bueno, pues la verdad es muy completa. La llevo en esta fundita, aquí os la quería mostrar, ¿vale? Entonces pues es una opción muy interesante llevar una llave de este tipo. Luego llevo un hombre al agua también de repuesto por si acaso pues se pierde o se rompe, tenerlo aquí en cuenta. Y luego pues lógicamente pues es imprescindible que llevéis 3 o 4 bridas de plástico. ¿Qué más cosas llevo en la mochila? Pues llevo un buff por si hace frío, porque normalmente en estos triales el tiempo está muy cambiante, hay que ver también las previsiones. Llevo un buff siempre y llevo un chubasquero pues pequeñito que además hace de cortavientos, sobre todo a la hora de hacer bajadas, cuando ya llevamos un rato montando y estamos sudando, pues es interesante para no coger frío ponérselo. Y unos guantes de recambio también siempre llevo, porque nos podemos caer al agua, mojarnos las manos, es importante pues tener un juego de guantes. Y bueno, pues eso es todo lo que llevo en la mochila, así que quería comentarlo para que lo supierais.